Bueno, hoy vamos a tratar sobre el mismo libro de San Agustín, pero ese es el tratado número 2. Y este va desde Juan 1 del versículo 6 al número 14. Desde las palabras, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, hasta lleno de gracia y de virtud. Dice San Agustín que es útil, hermanos, en la medida de nuestras capacidades, la explicación del texto de las Sagradas Escrituras y máximo el Santo Evangelio sin dejar pasaje alguno. Dice, recordáis sin duda que el pasado domingo se explicó primero el capítulo a saber. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. Este existía en el principio, en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él no se hizo nada. Lo que fue hecho es vida en Él. La vida es la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hasta aquí creo que llegó nuestra explicación. Después continúa. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. El día pasado, hermanos carísimos, se habló de la inefable divinidad del Verbo, pero de una manera casi inefable también. O sea, es como una manera divina, ¿no? Pero de una manera casi inefable también. ¿Quién podrá en efecto penetrar en la inteligencia de estas palabras? Pregunta. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba en Dios. El uso habitual de las palabras puede hacer que se estiméis la palabra verbo. Y por eso el evangelista añade, y el Verbo era Dios. Y ya habíamos visto que mientras nuestras palabras son pronunciadas y desaparecen inmediatamente, en la palabra de Dios todo lo contrario permanece, ¿no? Dios habrá querido que haya penetrado algo en el interior de vuestro corazón. En el principio existía el Verbo. Es siempre el mismo y de la misma manera. Como es ahora, así permanece siempre. Dios es inmutable. Este es el sentido de la palabra existencia. Este es un nombre propio que reveló a su siervo Moisés cuando dijo: yo soy el que soy y me ha enviado el que es. Esto es Éxodo número capítulo 3, versículo 14 al 16. Y dice, lo que está a la vista de todos nosotros es la mutación de lo que es perecedero. El cambio aparece lo mismo en las cualidades de los cuerpos. Se ve que nacen, crecen, se debilitan y mueren. Estas no son todas las cosas que vemos nosotros. Y que en las almas es la diversidad de efectos, que son esos movimientos que se dan en ellas de acercamiento o de separación de Dios. Se ve como los hombres pueden conocer la sabiduría si se acercan a su luz y calor, y cómo la pierden si se alejan de ella por un deseo o efecto malo. Todas estas cosas, como veis, son mudables. ¿Qué será pues la existencia misma, Dios mismo, sino el ser que está sobre la cima de todo aquello, cuyo ser es un continuo caminar al no ser? Como nosotros, cada día que pasa nos morimos un poco más hasta que desaparecemos. Dice, ¿quién, vuelvo a repetir, será capaz de ver esto? ¿O quién, por mucho que despliegue el poder de su inteligencia con la intención de vislumbrar del modo que le es posible la existencia misma, que es Dios, podrá llegar a eso mismo que la inteligencia, sea como sea, vislumbró? Es como el que ve de lejos la patria.
pero separada por el mar. Ve a dónde ir, pero no tiene medios de arribar allá. Anhelamos llegar a la perpetua estabilidad, a Dios mismo, a la existencia misma, ya que ella es siempre lo mismo, está por medio el mar de este siglo que nos separa, que es por donde caminamos. Nosotros nos damos cuenta del término de nuestro viaje. Muchos ni siquiera saben a dónde dirigirse. Para que existiese el medio de ir allí a Dios, vino de allá a quien queremos ir. Vino Jesucristo para enseñarnos el camino de ir a Dios de regreso. ¿Qué hizo? Nos proporcionó el navío que sirve para atravesar el mar. Nadie puede pasar el mar de este siglo si no lleva la cruz de Cristo. Y Jesús nos lo dijo, ¿no? Nos lo dijo en Lucas 14:27. Dice, quien no carga la cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Y dice, ¿qué hizo? Nos proporcionó el navío que sirve para atravesar el mar. Nadie puede pasar el mar de este siglo si no lleva la cruz de Cristo. Muchos aún enfermos de los ojos, o sea, incapaces de ver cómo encontrar a Dios o de seguirlo, se abrazan sin embargo a la cruz. Quien no ve la distancia a dónde va, no deja la cruz, y no deja la cruz, ella lo llevará. O sea que dice, no importa si no vemos a dónde es que nos dirigimos, pero el camino seguro para llegar allá es la cruz de Cristo. Por eso, hermanos míos, dice San Agustín, quiero que penetre con suavidad en vuestros corazones esta verdad, a saber si queréis vivir la vida cristiana y piadosa, es una necesidad la unión con Cristo en lo que se hizo por nosotros, ya que esta es la manera de llegar a Él, en lo que es y ha sido siempre. Vino para hacerse un hombre, por nosotros se hizo hombre, para que se fortalezcan los débiles, superen las tempestades de esta vida y lleguen a la patria, a Dios. Allí no habrá ya necesidad de navíos, porque no existe mar que atravesar. Es mejor no ver por la inteligencia lo que es y permanecer adherido a la cruz de Cristo que verlo y menospreciar su cruz. Dice, es mejor si aunque no lo veamos, no veamos nosotros cómo llegar a la existencia a Dios, nos adherimos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, llegaremos. Que ver a dónde es que nos dirigimos y no querer o menospreciar la cruz. Pero mejor es todavía y más excelente darse cuenta, si es posible, del término a donde hay que dirigirse y abrazar el leño, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que allá nos llevará. Esto fue privilegio de aquellas almas grandes que llamamos montes, como ya vimos antes, Juan el Bautista, Juan el Evangelista, y a los que con máximo resplandor alumbró la luz de justicia y lograron ver lo que verdaderamente es. Por eso dijo Juan el vidente, Juan el Evangelista, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. Esto es lo que vieron, y para llegar a esto, a eso que solo de lejos veían, no se alejaron de la cruz de Cristo, ni menospreciaron sus humillaciones. Las almas pequeñas, incapaces todavía de entender esto, con tal de que no se alejen de la cruz ni de la pasión y resurrección de Cristo, serán conducidas hasta el misterio que no ven, y lo serán en la misma nave que lleva a los que lo ven. O sea que aunque nosotros seamos pequeñitos e incapaces todavía de entender todo esto, como lo han mostrado muchos santos,
Pero si no adherimos a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, seremos llevados a comprender este misterio y como consecuencia seremos llevados a Dios. Ha habido en el mundo filósofos que se dedicaban a la investigación del Creador por medio de las criaturas, pues por ellas se puede llegar a conocer, como claramente dice el apóstol, las perfecciones invisibles de Dios se han hecho visibles después de la creación del mundo, aún su eterno poder y su divinidad. Por el conocimiento de ellas que por el conocimiento de ellas nos dan sus criaturas, y así los hombres no tienen disculpa. Y esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos 1 del 20 al 23. Porque conociendo a Dios, no dicen porque no lo conocieron, sino que conociéndolo no le dieron gracias. Pues ciertamente, ¿verdad, hermanos? Cuando uno ve la creación de Dios, aún las cosas pequeñitas que vemos en esta tierra, como los animales, especialmente los que están más cerca de nosotros, a veces como los animales domésticos, contemplamos la grandeza y el amor de Dios tan grande en cada rasgo de cada uno de esos animalitos. Entonces, por eso es que el apóstol dice que conociendo a Dios, no le dieron la gloria y el honor que Él se merece. No dice porque no lo conocieron, sino que conociéndole no le dieron gracias, como a Dios son debidas. Antes se envanecieron sus pensamientos y se oscureció su sensato corazón. ¿De dónde esa oscuridad? Pregunta. Sigue y lo dice más claramente. Porque se creían sabios, se entontecieron, se dieron cuenta del término a donde había que ir, pero ingratos para quien les dio la vista, creyeron virtud suya el ver lo que veían, y su soberbia hizo que desapareciera de su vista lo que veían. Y aquí otra vez él nos recalca, San Agustín, cómo es de importante conservar la humildad y no creer que somos inteligentes o sabios o lo comprendemos todo o mejores que los demás solamente por virtud nuestra, sino que es por virtud de Dios que habita en nuestros corazones y que si somos dóciles el Señor nos da todavía muchos más dones. Se dieron cuenta del término a dónde había que ir, pero ingratos para quienes les dio la vista, creyendo virtud suya el ver lo que veían, y su soberbia hizo que desapareciera de su vista lo que veían. Y desde ese momento se entregaron al culto de los ídolos, de los simulacros, de la adoración de los demonios y de las criaturas, con menosprecio del Creador. Y esto a veces lo vemos mucho en muchas personas que son ateas, que no creen en Dios, que lo desprecian y sin embargo se entregan a la adoración de las criaturas, a creer en falsas doctrinas, o sea, rechazan a Dios y sin embargo se vuelven los ojos a diferentes a energías, a cosmos o a yo no sé qué, en fin. Dice, caídos ya hicieron tales excesos y cayeron por la soberbia que les hizo creerse sabios. De esto añade el apóstol, que habiendo conocido a Dios, vieron lo que dice San Juan, que por el verbo de Dios fue hecho todo, porque estas verdades se encuentran en las obras de los filósofos y aún la de que Dios tiene un hijo unigénito, por quien todas las cosas han sido hechas. Vieron lo que verdaderamente es, aunque de lejos, pero se resistieron a aceptar la humildad de Cristo, que es la nave para arribar a eso mismo que de lejos vislumbraron. Les pareció una infamia la cruz de Cristo. Tienes que pasar por el mar y desprecias el madero. O sea, lo compara con alguien que necesita atravesar el mar y sin embargo no quiere ir a través de una embarcación, que es la que nos lleva a término seguro.
Sabiduría insolente, dice. ¿Te mofas de Cristo crucificado, del mismo que de lejos veías? En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. ¿Por qué fue, y pregunta por qué fue crucificado? Es que te era necesario el madero de su humildad. La hinchazón de tu soberbia te echó como cosa abyecta de aquella patria, y las olas de este siglo te interceptaron el camino. Y no hay otro medio de llegar a la patria sino el madero de la cruz. Qué ingratitud burlarse del que viene a ti para la seguridad de tu retorno. Por eso Jesucristo vino y se hizo hombre para llevarnos de regreso a Dios. Él es el camino, pero a través del mar, y por eso sobre el camino, para mostrarte la existencia del camino por el mar. No puedes ir tú como iba él sobre las aguas. Recordemos que las aguas se comparan a la muchedumbre, ¿no? A la humanidad. Por eso dicen, no podemos regresar a Dios sin caminar sobre el mar, sin caminar sobre la vida que Dios nos ha dado en esta tierra, en este mundo. Pero necesitamos de la cruz de Cristo para atravesar el mar. Dice, tú tienes que ir en un navío, en un madero, o sea, en la cruz, que en el crucificado, y podrás llegar al término. Por ti fue crucificado. Quiso darte lecciones de humildad. Si hubiera venido como Dios nos dice, nadie le hubiera recibido como tal. Su venida como Dios no sería para quienes no tienen ojos para verle, quienes no tienen ojos para ver a Dios, porque Dios dice como tal, ni viene ni se va. Está presente con nosotros en todas partes y no le encierra lugar alguno. ¿Cómo vino entonces? Como hombre. Jesucristo se hizo hombre por nosotros, porque era hombre que ocultaba su divinidad. Le precedió un gran personaje con la misión de testificar que Jesucristo era más que un hombre. ¿Y quién es? Nos pregunta. Un hombre. ¿Cómo este hombre podía dar testimonio de la verdad sobre Dios? Es que era un enviado de Dios. Juan el Bautista era un enviado de Dios. ¿Cuál es su nombre? Juan. ¿Cuál es el fin de su misión? Vino como testigo, dice, con la misión de dar fe acerca de la luz que es Jesús, con el fin de que por él creyesen todos en esta luz, en ella. ¿Quién es este que da testimonio de la luz? Algo grande, dice este Juan, inmensa excelencia, gracia insigne, altísima cumbre. Admirarlo, sí, nos dice, admirarlo, pero como se admira una montaña gigantesca. Una montaña está en tinieblas, sin embargo, si no se le viste de luz. Admira a Juan, pero oye lo que sigue, lo que nos declara Juan. No es la luz. Juan el Bautista no es la luz. Porque si crees que el monte es la luz, ese mismo monte es tu ruina, en vez de ser tu consuelo. Acuérdate lo que dijimos antes, que las montañas nos traen el consuelo. Y nos traen el consuelo porque nos traen la palabra de Dios. Son el instrumento de nosotros, son el instrumento que nosotros usamos para saber de Dios. Pero cuando oímos sus palabras, dice San Agustín antes, entonces levantemos los ojos a Dios, de quien nos viene la paz. Dice, levanté el vuelo hasta aquel que ilumina el monte, hasta aquel que subió a tanta altura para recibir primero los rayos que Él envía a tus ojos. No es Juan, pues, la luz, sino es Jesucristo.
¿Para qué vino entonces Juan? Para dar testimonio de la luz. Y el fin de este testimonio, pregunta, el fin es para que por su medio creyesen todos. ¿De qué luz da testimonio Juan el Bautista? De la verdadera luz, porque el evangelista añade verdadera. Se dice que nuestros ojos son luceros, y con todo, si de noche no se enciende una lámpara, o si durante el día no se manifiesta el sol, es inútil tener abiertos estos luceros. En este sentido es luz Juan, como es la que le hace ser luz. O sea, en ese sentido Juan el Bautista es como nuestros ojos, ¿no? Que tienen que ser iluminados por la luz. Y Juan el Bautista, dando testimonio de esa luz, nos advierte que Él no es la luz, sino que Jesucristo es la luz que lo ilumina a Él y a todos nosotros que venimos a este mundo. Dice, es tiniebla sin una iluminación, ¿cómo es la que le hace ser luz? Es tinieblas antes de ser iluminado, como lo son los impíos de quienes ya creyentes escribió el apóstol, cuando dijo en Efesios 3:14, perdón, en Efesios 5:8, perdón, Efesios 5:8. Fuisteis en un tiempo tinieblas, ¿qué son ahora que ya creen? Pregunta. Ahora dice, soy luz en el Señor. No tendría este sentido si no añadiese en el Señor. Soy luz, dice, no tinieblas, en el Señor. Hubo un tiempo en que fuiste tinieblas y allí no añadió en el Señor, porque antes estas personas que no creían en Cristo eran tinieblas, pero cuando conocieron a Jesús, que es la luz, entonces se volvieron luz. Así que no es luz Juan, solo tiene la misión de dar testimonio de la luz. Y es así nosotros, hermanos, que aunque antes andábamos cerrados, confundidos, sin saber realmente dónde estaba la felicidad, al encontrar a Cristo, sabemos que está en Dios y sabemos que solamente es el camino de la oración la que nos acerca a Dios, la que nos enseña, la que nos envía el Espíritu Santo para que podamos seguir adelante y confrontar aún las dificultades de este mundo. ¿Mas dónde está la luz? Dice, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Sí, pues alumbra a todo hombre que viene, también a Juan le iluminó. Él pues alumbra a aquel por quien quería darse a conocer. Entonces, pues, hermanos míos, venía a espíritus opacados, a corazones débiles, a almas de ojos enfermizos. Por esto venía. ¿Cómo es posible que un alma de estas vea al Señor por excelencia? De manera parecida a como suele casi siempre darse uno cuenta de que ha salido el sol. Que los ojos no ven por los cuerpos, que los ojos no ven por los cuerpos que reflejan sus rayos. Quienes tienen enfermos los ojos pueden fácilmente ver un muro, una montaña, un árbol y otros objetos cualquiera que el sol ilumina y dora con sus rayos. Y estos objetos iluminados muestran la salida del sol a los ojos que aún no pueden fijarse directamente en él. O sea, en otras palabras, sí. O sea, lo que nos dice es que esta luz vino a nosotros y vino y aunque nosotros no la podemos realmente ver como es, sin embargo la podemos ver en los objetos que ilumina, así como nosotros vemos las cosas que el sol ilumina, aunque no podemos fijar nuestra mirada directamente en el sol.
Así son aquellos hombres a quienes viene Cristo y que son ineptos para verlo. Irradia sobre Juan quien confiesa no ser él, el que irradia y alumbre, sino quien recibe la irradiación y la luz, y por él se ve a aquel que ilumina y esclarece y lo llena todo. Este es, dice, quien alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Si no se hubiera alejado de él, no tendría necesidad de ser iluminado. Pero le es necesaria esa iluminación porque se alejó del que podía envolverlos en sus resplandores. Y esto es por la caída del hombre, ¿no? Si nosotros no nos hubiéramos alejado de Dios, pues Jesucristo no hubiera tenido que venir a iluminarnos. Sí, pues ha venido acá. ¿Dónde estaba? Estaba en este mundo. Estaba aquí, sí, y vino aquí. Aquí estaba por su divinidad y aquí vino según la carne. Porque como ya dijo San Agustín, Dios habita en todas partes está y nada lo puede contener. Y estando aquí, sin embargo, vino aquí, pero vino como hombre, para darse a conocer, para enseñarnos cómo llegar a Dios de regreso. Por ahora vamos a dejar aquí, que el video se hace muy largo. Vamos a continuar mañana. Muchas gracias, porque con ustedes voy aprendiendo, voy leyendo, voy aprendiendo, voy dando a entender lo que entiendo de lo que leo. Gracias.